Dice Joan Manuel Serrat, Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Stéfano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda. Un 21 de julio de 1963 nace en el municipio de Envigado, Antioquia, Humberto de Jesús Sierra Sánchez, el hijo de Elía y de Humberto, uno de los gestores importantes de la construcción del fútbol de nuestro país, jugador de Atlético Nacional, del América de Cali, de las selecciones Antioquia, de las selecciones Colombia prejuveniles. Uno de los hombres también interesantes y talentosos volantes que tuvo la Serena de Chile. Hoy lo tenemos en Historias a la Redonda para que nos hable de su vida y milagros en torno a esa construcción del fútbol en nuestro país. Pero primero vamos a un corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con Humberto de Jesús Sierra Sánchez en nuestras Historias a la Redonda. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. Decíamos en la introducción que el 21 de julio de 1963 nace en el municipio de Envigado, Antioquia, Humberto de Jesús Sierra Sánchez, y hoy lo tenemos en Historia de la Redonda para que nos hable precisamente ese recorrido interesante de su vida futbolística y también extrafutbolística. Bienvenido a Historias de la Redonda, Humberto. Un saludo muy especial, Roosevelt. Gracias por invitarme a tu programa de Historias a la Redonda y bueno, aquí estamos para que sigamos hablando y comentando de fútbol. Bueno, y hablando también de su parte familiar también, porque tengo entendido que usted fue el segundo de su familia, una familia conformada por 9 hermanos, criados por don Humberto y por doña Lea, con unos valores interesantes. ¿Qué valores de pronto se recuerda de su madre, fallecida hace poco, y de su padre, un empleado del municipio de Envigado? Sí, vengo de una familia de 9 hermanos, 6 mujeres, 3 hombres. En el orden yo soy el segundo, de una familia humilde, criados y nacidos aquí en el municipio de Envigado. Mi madre, pues una madre de hogar, entregada totalmente al hogar. Mi padre, un trabajador del municipio de Envigado. Que afortunadamente pues nos dieron una muy buena enseñanza, unos muy buenos principios, así que eso es más o menos el calor del hogar familiar. Y en la Fernando González empieza su primaria. ¿Qué recuerda de pronto de ese entorno de la escuela, cuando se empezaba con las pelotas, con el fútbol? Hay un profesor que le haya marcado pronto el derrotero a seguir de pronto en estas cuestiones de la redonda y de la pelota, Humberto. Sí, mi primaria la inicié en la escuela Fernando González. Ahí empecé pues no solamente mis estudios, sino también la parte del deporte. E incluso en esa época me incliné más en el básquetbol y era más destacado en el básquetbol. En el fútbol la escuela no tenía tanto espacio para la parte del fútbol, entonces tenía canchas de básquetbol y competíamos a nivel de escuelas en el municipio de Envigado. Y también a veces teníamos oportunidad de salir a otros municipios o a otros pueblos. Entonces me fui destacando más por el lado del básquetbol, pero igual el fútbol iba de la mano porque yo jugaba el fútbol en el barrio donde me crié en La Magnolia. Ahí jugábamos campeonatos, teníamos una cancha pequeña, pero era una cancha donde se hacían torneos y teníamos la oportunidad de jugar con toda la gente del barrio. Y ahí pues inicié en el fútbol.
Vamos por parte también de esas partes de ese recorrido. Nueva generación en 1974, usted ingresa con Alirio Álvarez y con Arturo Villegas. ¿Qué recuerda de pronto de esos técnicos en su primer equipo que tuvo usted, Humberto? Sí, esos fueron los técnicos que inicialmente pues yo recuerdo más en mi época infantil, porque como te digo, ya en la época pues de los, digamos de los 6, 7 a los 10, 11 años, pues en la escuela participaba más en el básquetbol. Pero ya empecé a integrar equipos más organizados en el fútbol. Y precisamente en el torneo de la nueva generación, que no se llamaba Ponifútbol como se llama hoy, sino que se llamaba así, empecé jugando en el Independiente Medellín y jugué con don Arturo Villegas. Él fue el primero que me seleccionó para empezar a competir ahí. Yo fui, como llegan todos los muchachos hoy en día, a pruebas a los equipos, y yo llegué a unas pruebas a este equipo porque incluso quien me mandó del colegio fue el profesor Jairo Grisales, era profesor mío, quien pasó pues como kinesiólogo por el equipo profesional de Atlético Nacional y por divisiones menores. Y él fue el que me envió a mí allí a esas pruebas. Recuerdo que fueron en Campo Amor y ahí estaba Arturo. Arturo me seleccionó y ya quedé en el equipo, participé en ese torneo. Posteriormente terminó ese torneo del campeonato de nueva generación, que es como... ingresó a un equipo que se llama Apuestas Prieto con Alirio Álvarez, ¿no? Sí, exacto, no, con el mismo Arturo, porque terminó el torneo de la nueva generación como termina hoy la Pony y ya pasamos a la liga. Entonces Arturo quedó casi con el mismo equipo de ese Medellín y se lo patrocinó un señor que se llamaba Arturo, que era el de Apuestas Prieto. Entonces el equipo se llamaba así, Apuestas Prieto. Y ahí yo pasé a ese equipo, ahí jugué la categoría de la cuarta, creo que era en esa época. Y 1975, y después en 1976 tengo entendido, si mi memoria no me falla y mis fuentes también no me fallan, ingresa al equipo ENCA de Colombia, ahora sí con Alirio Álvarez el 76-77, ¿no? Pasé a ENCA con Alirio a ingresar a la categoría tercera. Incluso Alirio tenía la categoría tercera y segunda y por ahí me llevaba también a participar con la segunda división. Ya en el 76 terminé esos 2 años con Alirio y en el 76 pasé a la Universidad de Antioquia. Con Alejandro Carrillo Pacheco, ¿no? Y con Gonzalo Pérez, que fue quien me llevó ahí. Y en la universidad ya yo era un pelado de 15 y 16 años. Pasé a jugar a la Universidad de Antioquia, ya jugaba en la primera división de la Universidad de Antioquia. Y ese mismo año me seleccionaron a la selección de Antioquia y entonces ya jugaba en la universidad, pero casi todo el tiempo estaba con la selección de Antioquia. Yo recuerdo esa selección, pero vamos a hacer una especie de digámoslo así, de muestra de gratitud de Humberto, que de esos técnicos que en sus inicios le tendieron la mano, caso del señor Grisales, lo mismo Alirio Álvarez, de Arturo Villegas, Gonzalo Pérez, que en paz descanse, gente que le ha aportado interesantes, no solamente su sapiencia futbolística, sino como persona. ¿Qué recuerda de pronto de esos valores que esos técnicos le aportaron a usted, Humberto? Sí, a ver, de Arturo, lo primero que me parece que era un hombre, tenía un ojo especial para detectar talentos. Era una persona muy tranquila, muy calmada, una persona muy afectuosa con nosotros los pelados. Se preocupaba mucho por nosotros, incluso al término de los partidos, que uno terminaba con un hambre impresionante, lo llevaba uno ahí a los lugares de la Marte y le daba a uno su buena, como decíamos nosotros en ese momento, su buena comelona. Era una persona muy especial, Arturo. Alirio ya era una persona, me parece a mí, más exigente dentro del campo. Exigía mucho en ese aspecto, el que el jugador diera siempre el máximo, que el jugador bueno no se conformara con hacer por ahí una o dos buenas jugadas, sino que fuera constante en su rendimiento. Se preocupa mucho también por la parte humana nuestra, que nos cuidáramos, que fuéramos buenos muchachos.
en ese aspecto Alirio era una persona, me parece, muy competente. Después de Gonzalo, digo, para mí fue como un segundo papá, porque Gonzalo se preocupó mucho en la parte personal mía. Yo era de escasos recursos y Gonzalo me ayudaba con más de los pasajes, me ayudó incluso en la parte de la alimentación a que yo ganara peso, me llevaba a buenos restaurantes, me ayudaba con la alimentación, vivía pendiente de mí, me daba no solamente en eso, sino también a veces para que yo me tuviera unos buenos zapatos, una buena camisa, me vistiera bien. En eso me ayudó mucho Gonzalo, entonces yo a Gonzalo lo recuerdo mucho, fue una persona muy de la casa, muy pendiente de mi mamá, muy pendiente de mis hermanas, entonces fue una persona muy especial para mí. Exactamente, y quien lo veía, por ejemplo, con esa cuestión tan beligerante, el temperamento tan beligerante de Gonzalo Pérez. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. Retomamos el perfil de vida de Humberto de Jesús Sierra Sánchez en Historias a la Redonda. En 1979 usted conforma la selección Antioquia Juvenil, campeona en el Estadio Cincuentenario, con una excelente campaña y unos excelentes jugadores en ese entonces, y después de Cala a la América de Cali. ¿Cómo fue ese periplo primero por las selecciones Antioquia, específicamente con Humberto Tucho Ortiz, y después para llegar a la América de Cali? Sí, te decía que en el año 77 hubo unas convocatorias a selección Antioquia. Eso fue, yo ya estaba en la Universidad de Antioquia, jugaba en primera división, siendo un joven de 16 años. Y entonces hubo unas convocatorias a selección Antioquia, eso salió por la prensa, yo me di cuenta. Y entonces yo fui y me presenté a esas convocatorias de la selección Antioquia. Ahí estaba el profesor Tucho Ortiz, quien manejaba la selección de Antioquia. Él me miró y de una vez yo recuerdo que alcancé a jugar 10 minutos, porque era mucha gente, yo alcancé a jugar 10 minutos y él me retiró, me llamó, me tomó el nombre, me tomó los datos y me volvió a citar al día siguiente. Ya era más reducida la gente. Y finalmente armó la selección, la que iba a ser para el año 78, no la del 77, porque ya la juvenil de la 77 ya estaba jugando, y yo recuerdo que ahí estaban por ejemplo Carlos Ricaurte, estaba Osvaldo Monsalve, Alexis García. No, Alexis también fue de la mía para el 78. Entonces Jorge Porras, Víctor Luna eran de esa selección. Pero él me dejó a mí en esa selección entrenando, o sea, yo entrenaba con esa selección. Y ya para el año 78, yo quedé ya en la selección Antioquia el 78 y ya pues empecé a jugar, ya el equipo, había jugadores como Jorge Porras, que repitió, Víctor Espinosa, Alexis García, Gonzalo Montoya, Gustavo Betancourt, el arquero era Carlos Aristizábal, Alonso Hoyos, hermano de Carlos Mario Hoyos, Popular Torqui, exacto, Osvaldo Monsalve, o sea, era una selección, Jaime Arango, Jimmy, muy buena. Y bueno, ahí fue donde empezamos a empezar nosotros a ser como nombre, a ser conocidos por la afición antioqueña y por el mismo periodismo. Teníamos edad para seguir el año 79 en esa misma juvenil, y así fue. Pasamos al año 79, ese año 79 ya ingresamos, no solamente conformamos la selección juvenil, sino también la de mayores, y fuimos campeones también en el año 78, 79, en ambas categorías, juvenil y mayores. Posteriormente esa selección nos llevaron a unos Juegos Bolivarianos a Venezuela. Donde quedaron campeones con el uniforme casi de selección Antioquia, un híbrido de selección Antioquia y selección Colombia, ¿no? ¿Cierto, Humberto? No, era la misma selección, solo que nos llevaron como a representar a Colombia y jugamos no como Antioquia y no como selección Colombia, pero éramos la base de toda selección Antioquia.
y allí también nos ganamos esos juegos bolivarianos. Yo ahí me destaqué incluso como el mejor jugador, incluso también quedé goleador de ese torneo. Y bueno, ya terminé esa pasantía en Selección Antioquia y al año 1980 fui contratado por el América de Cali y ahí empecé pues todo otro proceso. Y se convirtió en el niño mimado de Gabriel Ochoa Uribe, el técnico del América, de campeón, pues, en unas campañas interesantes hasta 1984. ¿Qué recuerda de ese cuadro americano de pronto? Yo recuerdo muchas figuras interesantes, pero Juan Manuel Bataglia era uno de los pilares interesantes de la América, también de este señor que incluso creo que lo referenció Humberto Tucho Ortiz, lo llevó para allá. Sí, así es. Entonces terminó pues el paso por la Selección Antioquia, que fue muy bueno y fue, yo diría, brillante para nosotros, porque nosotros casi que ese año 78, 79 pasamos invictos. No había equipo pues en el país que nos ganara ni en juvenil ni en mayores, y con un muy buen reconocimiento a nivel nacional, pero más aquí a nivel departamental. Entonces ya viene el paso a la América, donde Tucho fue también contratado por el América de Cali. Él nos recomienda a mi persona, Víctor Espinosa, Alonso Hoyos, Carlos Mario Hoyos, Alonso Hoyos, Carlos Aristizábal y Gustavo Betancur, si no estoy mal. Y Gustavo Betancur. Nos fuimos como esos 5 jugadores a la América. Allí llegamos a integrar, cuando eso había el torneo de reservas, que era un torneo muy bueno, que era un torneo como debe ser el torneo de reservas, que se jugaba como preliminar a los equipos profesionales, y donde jugaba el equipo profesional, jugaba el equipo de reservas. Entonces nosotros integramos ese equipo, quedamos campeones también en el torneo de reservas, ese año 80. Al año 81 ya nos subió el doctor Ochoa, nos subió al equipo profesional, a Víctor Espinosa, al Pollo Díaz, a Anthony Ávila y a mi persona, que éramos lo que él vio como los más destacados de ese equipo de reserva. Nos subió al equipo profesional y ya ahí pues ya nos quedamos y ya empezamos a hacer historia en el fútbol profesional. 3 años después cae usted a Atlético Nacional, cuando lo traen Mujica y Gesto, ¿no? Estaba Mujica y Gesto en el 84 para el 85, ¿no? Sí, ya entonces yo tuve la fortuna pues de debutar en el fútbol profesional en el año 81. Tenía 20 años. ¿Qué partido fue el debut de Humberto? Frente a Santa Fe. Yo debuté frente a Santa Fe en Cali. Recuerdo que ganamos 1-0. Posteriormente llegó Falcioni en el año 83, llegó Willington Ortiz. Llegaron otros jugadores pues también reconocidos como Teglia, que jugaba en el Junior y que la figura fue al América. Víctor Espinosa se consolidó también titular en ese equipo. Llegaron jugadores de Nacional como Jorge Porras, como Cueto, también llegó a y La Rosa. La Rosa. Llegaron a la América y tuve la oportunidad pues de ser compañero de ellos. Bueno, y entonces después vamos a hacer ese mapeo cuando llega usted a Atlético Nacional, después a Independiente Medellín, a La Serena, y después cómo llega usted a ser coordinador general o jefe máximo de las divisiones menores de Atlético Nacional. Primero vamos en corte institucional, promocional y comercial, y ya volvemos con este crédito del barrio La Magnolia del municipio de Envigado, Antioquia, Humberto de Jesús Sierra, en Historias a la Redonda. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín Casa de Banquetes. Retomamos el perfil de vida de Humberto de Jesús Sierra Sánchez. Y hablamos Humberto, obviamente, ya cuando usted llega a Atlético Nacional en 1984, finalizando 1984 y para la temporada de 1985. Pero en 1985 también es un cacharro bien bueno. Año nuevo, vida nueva. Se casa con Florencia. ¿Cómo conoció a Florencia?
Sí, ya, bueno, termino el, el proceso en América, estuve 5 años y ahí vengo pues, a Atlético Nacional para la temporada de 1985. Ese año eh, decido casarme, conocí a mi esposa, la conocí en el aeropuerto precisamente aquí en Medellín. Ella venía en época de diciembre a comprar ropa con su familia y en el octogonal del año 84 vinimos a jugar aquí contra Medellín y ella estaba en el aeropuerto. Mm, el médico siempre nos dejaba a los que éramos de Medellín un día más. Entonces ahí la conocí, ahí empezamos a hacer amistad y ahí empezó pues una relación. Estuvimos un año de novios y en el año 85, en enero 26, nos casamos. Y tres hermosas sardinas. Sí, tengo 3 hijas. La mayor ya tiene 18 años, el medio tiene 15 y la niña tiene 11. ¿No? Entonces, y todas muy juiciosas en estas cuestiones. ¿No les han gustado pronto las cuestiones del fútbol femenino, Humberto? No, 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 les gusta el fútbol. Ellas me acompañan al estadio, van a ver al equipo. Ellas a veces van conmigo a algunos partidos de divisiones menores, pero no, no jugarlo, no practicarlo. Ellas son más de la parte muy de la familia, muy del estudio. Salieron muy buenas, entonces por ese lado van bien. Como dicen los padres, muy juiciosas, ¿no? Bueno, Humberto, entonces es en la temporada 85, 86, 87 y casi que 88 con el Atlético Nacional. En 88 creo que recae el Independiente Medellín, si no estoy mal, por un añito. Háblenos de ese entre comillas, alegrías y sinsabores. ¿Por qué alegrías? Porque usted llega al cuadro verde de Antioquia, a la ciudad donde lo vio prácticamente nacer, o al territorio donde lo vio nacer, y después sinsabores porque no llega a la Copa Libertadores de América con el Atlético Nacional. Sí, yo, o sea, terminó el año 87, tuve 3 años en Atlético Nacional, 85, 86, 87. Ese año 87 fue donde se armó pues el equipo de los puros criollos, ahí fue donde arrancó la nueva era de Nacional de los puros criollos y tuvimos la oportunidad de ir a Copa Libertadores. Ese fue el año en que tuvimos el partido frente a América, definiendo el segundo lugar porque ya Millonarios había sido campeón 2 fechas antes del octogonal y fue el último partido con América. Nosotros con el empate éramos subcampeones, América nos necesitaba ganar. Perdimos 1-0 y ese fue el año que yo desperdicié un penalti en el último minuto y creo que Juan Jairo Galeano había votado el otro en ese mismo partido. Exactamente, y después en 1988 ya llega al equipo de Cuca Ceros con Letelier y con Sergio Díaz, unos volantes y un delantero chilenos que tuvo el Deportivo Independiente Medellín. Esa temporada del 88, ¿no? Recuérdenos a ver, a grosso modo, qué pasó con Independiente Medellín en esa época. Sí, el año 88 Medellín arma un equipo para pelear el campeonato, querían empezar llevar el equipo a los primeros lugares y es así, creo que llegamos como 13 jugadores nuevos a ese equipo, entre ellos recuerdo al arquero Oscar Bir, chileno, al defensor González Escó, el chino González Escó, a Norberto Molina, que también pasó de Atlético Nacional, en la mitad Barrabás Gómez, en mi persona, adelante Sergio Díaz, el argentino, adelante se contrata al Letelier, al Panelo Valencia. Entonces se contrataron muy buenos jugadores con la ilusión de que el equipo pues llegara a estar en las finales. Ahí se hace un bonito proceso, termina ese año 88. Desafortunadamente el equipo no clasificó a las finales. Y recaló usted a La Serena de Chile, ¿no? ¿Cómo fue ese contacto? De pronto fue por estos chilenos que llegaron a Independiente Medellín en esa época y se lo llevaron y dijeron, vamos a hallarnos a este talento colombiano al fútbol del exterior y recala a La Serena, ¿no?
Así es, entonces ya por medio de Juan Carlos Letelier, de Oscar Bir y del mismo Sergio Díaz, que precisamente venía del fútbol chileno, ellos retornan a su país. Juan Carlos Letelier es contratado por La Serena de Chile, al igual que Sergio Díaz y Oscar Bir. Pero en el mismo negocio se metió Colo-Colo y se llevó a se llevó a Sergio Díaz. Entonces necesitaban un volante ofensivo y ellos me recomendaron a mí. Y efectivamente se hizo la negociación, la hicieron de una kiwi entre los directivos de Medellín y La Serena. Y yo viajé a La Serena y de una vez llegué a este club y allá en el año 89 tuve la oportunidad de jugar toda esa temporada con ese club. ¿Y cómo le fue en esa campaña en la Serena de Chile, Humberto? Fue muy, muy difícil porque en ese año cambiaron el técnico cuatro veces. El primero cuando yo llegué era el Quintano, un jugador que jugó en la selección chilena, un defensa central, muy buen técnico, pero los resultados comenzando el año no le fue bien, entonces lo cambiaron. Después llegó Zulantay, que vino con la selección sub-20 aquí al fútbol, a este torneo sudamericano, y de igual manera los resultados no fueron los mejores, también lo cambiaron. Y después llegó Santibáñez, en el fútbol chileno, que dirigió las selecciones chilenas. Y, perdón, ya ese sí estuvo todo el año. Y con él terminamos el año y la campaña la terminamos de quintos. Buena, muy buena campaña para esos tropiezos que tuvo La Serena de Chile. Y el retiro lo llega al fútbol. Y después recala a usted ya como jefe máximo, vamos a ver, como jefe máximo de las divisiones inferiores de Atlético Nacional. ¿Cómo llega usted al cuadro verde para dirigir estas divisiones menores? ¿Qué trayectoria ha tenido? ¿Qué cursos hizo de pronto en su trayectoria de capacitación para poder llegar al cuadro verde de Antioquia y dirigir las divisiones menores del Atlético Nacional? Después de que vine de Chile, que no hubo un acuerdo entre Medellín y este equipo para continuar, yo regresé al Medellín y de ahí me contrató el Bucaramanga. Fue una mejor oferta en el año 90 con el profesor Tucho Ortiz. Incluso en ese año 90 quedamos terceros, Bucaramanga quedó tercero. Se armó un gran equipo también en el Bucaramanga. Y al año 91 me voy al fútbol marítimo, un equipo que iba a participar en Copa Libertadores, que precisamente participamos contra los colombianos América y Nacional. Ahí hice toda esa temporada 91 con el profesor Papi Peña, que hoy es gerente en el Atlético Junior. En el año 92 regreso nuevamente aquí al fútbol. Tuve la oportunidad de jugar con el Deportes Tolima una temporada, después volví al Medellín y finalmente en el año 95 en el Atlético Bucaramanga nuevamente con el profesor. Muchas gracias, Humberto de Jesús Sierra. Muchas gracias. Los felicito porque tienen un excelente programa, diferente y muy distinto a las notas que normalmente hacen en el fútbol, porque veo que es mucho más inclinado también al aspecto personal, al aspecto familiar, a otros campos. Entonces lo felicito por este programa. Humberto de Jesús Sierra Sánchez, de nuestra historia redonda, ciudad, un constructor de región, por país, por la redonda. En próximas emisiones, en este mismo canal y hasta mismo hablando de gente como Humberto de Jesús Sierra, que construye nuestro país. Quiere construir un país con el fútbol mejor, porque nosotros nacional, esta cumbia es pan nacional, estos son los criollos de Nacional, criollos campeones.
Sí, En el terreno de juego de la vida, juguemos el partido de la convivencia. Una campaña de historias a la redonda. Mención de honor, Premio Shofar. Es tiempo de paz. En el terreno de juego de la vida, juguemos el partido de la convivencia. Una campaña de historias a la redonda. Mención de honor, Premio Shofar. Es tiempo de paz. Por la ley quinta, soy la juez de la acción y la intención. Por hoy, que nuestras acciones siempre tengan buenas intenciones. Una campaña de historias a la redonda. Mención de honor, Premio Shofar. Es tiempo de paz. Por la ley quinta, soy la juez de la acción y la intención. Por hoy, que nuestras acciones siempre tengan buenas intenciones. Una campaña de historias a la redonda. Mención de honor, Premio Shofar. Es tiempo de paz. Bueno, entonces, y todas muy juiciosas en estas cuestiones. ¿No le han gustado pronto las cuestiones del fútbol femenino, Humberto? no, les gusta el fútbol, ellas me acompañan al estadio, van a ver al equipo, ellas a veces van conmigo a algunos partidos de divisiones menores, pero no jugarlo, no practicarlo. Ellas son más de la parte muy familia, muy